Uy, si estáis ahí, ¡empezamos! Si has llegado por primera vez a este canal, me presento, me llamo José, soy psicólogo feminista y estoy especializado en igualdad, empoderamiento femenino y violencia de género. Si todavía no estás suscrita o suscrito por algún motivo de la vida que yo desconozco y que tampoco me importa, puedes hacerlo pinchando aquí, en el botón de suscribirse. Para mí es muy importante que lo hagas, pues así me ayuda a seguir haciendo contenido que te resulte interesante como este que te traigo hoy. Que aprovechando de que se acaba de conmemorar el tercer día de las escritoras, quiero hablarte sobre la escritora británica Virginia Woolf y aclarar algunas circunstancias de su vida y de su muerte teniendo en cuenta el trastorno bipolar que padecía. La idea sobre este vídeo me viene rondando desde hace mucho tiempo a partir del redescubrimiento de la escritora británica Virginia Woolf. Y he dicho redescubrimiento porque creo que nos han vendido su figura de una forma distorsionada o que realmente no es la correcta. Creo que eso es lo que ocurre cuando pasamos la vida, las ideas, las vivencias de otra persona por nuestro propio filtro y de manera consciente o inconsciente tendemos a impregnarlas con nuestras propias vivencias, creencias, emociones y demás. Algo así es lo que ocurrió con la película Las Horas, del año 2002, dirigida por Stephen Daldry y protagonizada por Nicole Kidman, Julianne Moore y Meryl Streep. Es una adaptación de la novela de Michael Cunningham que ganó el premio Pulitzer en el 1999. Toda la historia transcurre en un mismo día y trata sobre tres mujeres de distintas edades y épocas cuyas vidas están conectadas a través de la novela Miss Dalloway de Virginia Woolf. Por un lado tenemos a Nicole Kidman, que encarna la figura de Virginia Woolf allá por el año 1923 mientras escribía esa novela, Miss Dalloway. En medio tenemos a Julianne Moore, que interpreta a una ama de casa, esposa infeliz, que lee la novela alrededor del año 1951. Y por último aparece Meryl Streep interpretando a una Miss Dalloway moderna, haciendo el papel de una editora bisexual de Nueva York que cuida de un amigo con el que tuvo una relación, que tiene sida y está en sus últimos días, al que decide prepararle una fiesta para animarlo. La cuestión es que Nicole Kidman, que interpreta a una Virginia Woolf desquiciada, recibió el Oscar por este papel, pero en la realidad no es tal y como se muestra en la película. Virginia sufría lo que hoy conocemos como un trastorno bipolar y a pesar de tener un tratamiento farmacológico no es el mismo que se aplica actualmente, por lo que los efectos no eran los adecuados. Sé que el término trastorno bipolar está mal entendido actualmente en nuestra sociedad, así que voy a hacer un pequeño paréntesis para aclarar algunas ideas. Se trata de un trastorno del estado de ánimo que suele comenzar al final de la adolescencia o inicio de la edad adulta, aunque también puede haber algún caso en la infancia o en la madurez. Es una enfermedad de por vida que combina fases maníacas con periodos de mayor activación y euforia con fases depresivas o hipomaníacas, con periodos de tristeza y bajones muy grandes. Las causas no están del todo claras, pero lo que sí está claro es que si no se trata puede provocar muchos perjuicios a nivel de relaciones personales o en el trabajo, los estudios y demás. En el peor de los casos puede conducir al suicidio, pero lo que hoy sí sabemos es que la combinación de terapia farmacológica y terapia psicológica son un buenísimo tratamiento para este trastorno. Es decir, que bipolar no es que en el mismo día tengas unos estados y otros, eso no es. Estas fases que hemos dicho, hipomaníaca y maníaca, pueden durar semanas o meses. Por lo tanto, no digamos que alguien que tiene un estado de ánimo alto y luego le da un bajón el mismo día o porque le ha pasado no sé qué, es bipolar. Eso no es así. Es más, las personas con el trastorno bipolar, entre fase y fase, suelen tener periodos o semanas o días en los que están en un estado normal, y digo así normal entre comillas porque no me gusta mucho esa palabra, pero para que me entendáis. Como veis, es algo complejo, mucho más de lo que podéis ver interpretando a Nicole Kidman en la película, sobre todo porque ahí se da a entender que ella se suicidó solo por cuestiones personales, cosa que no era cierta. Como bien cuenta la escritora e investigadora feminista Laura Freisas en una conferencia que hizo sobre Virginia Woolf, que te dejo el enlace en la cajita de
de descripción, la realidad es que su suicidio vino provocado por un cúmulo de razones o de motivos. Obviamente afectaba que estaba pasando por una fase hipomaníaca, una fase depresiva bastante fuerte de su trastorno, pero estaba motivada por varias circunstancias. Una muy importante, que supongo que entenderás perfectamente, era que ella ya había vivido una guerra mundial y en ese momento se avecinaba la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que ello conllevaba. Pero es que además, ella, que estaba casada con un judío, tenía mucho más miedo, y ellos dos habían hablado de que si Hitler al final invadía el Reino Unido, se iban a suicidar conjuntamente. Es que ella no se sentía preparada ni se sentía con fuerza para afrontar otra guerra mundial. Pero es que además, en los bombardeos destruyeron su casa familiar, y a todo esto hay que sumarle que tuvo un gran fracaso literario con el último libro que había publicado. Todo esto es lo que hizo que el 28 de marzo de 1941 Virginia Woolf decidiera acabar su vida poniéndose su abrigo, metiéndose en el río Ouse y llenando sus bolsillos de piedras para hundirse y ahogarse en el río. Este fue su final, pero ¿qué ocurrió antes? Adeline Virginia Stephen, que era como se llamaba cuando nació, era hija de Sir Leslie Stephen, un novelista, historiador, ensayista y biógrafo inglés, y de Julia Princess Jackson, nacida en la India en una buena familia y modelo de pintura de profesión. Tanto su padre como su madre ya habían estado casados anteriormente y traían hijos de esas relaciones, y además de Virginia, entre ellos tuvieron más hijos. Por la época en la que se crió, ni ella ni su hermana Vanessa fueron a la escuela, sino que fueron educadas en casa con profesores particulares y bajo la supervisión o también la tutorización de su padre. Y esto gracias a que tenían una buenísima biblioteca por el trabajo de su padre, si no, imaginaos. Sin embargo, sus hermanastros varones sí que fueron a la Universidad de Cambridge. A los 13 años fallece su madre y ahí tuvo su primera depresión, pero es que su estado empeoró 2 años más tarde cuando su hermanastra Stella, que se había hecho cargo a la muerte de Julia de la casa y de la familia, muere repentinamente en el viaje de novio. Esto supuso un mazazo para Virginia, pero es que 10 años después, cuando tenía 23 años, muere su padre de cáncer y Virginia sufre un ataque que le lleva a un ingreso hospitalario. Tiempo después, sus hermanastros deciden vender la casa familiar y comprar otra a la que se van a vivir ellos dos, con Virginia y Vanessa. En ese tiempo, como bien recuerda Virginia en su libro A Sketch of the Past, tanto ella como su hermana sufren abusos sexuales por parte de sus hermanastros. Lo que pasa es que de esto, por la época victoriana represiva en la que vivían, una sociedad patriarcal, no se podía hablar de ello y lo menciona como de pasada. Pero por suerte no todo lo que ocurrió en la vida de Virginia fue malo, y a los 30 años se casa con el escritor y economista Leonard Woolf, al que estuvo muy unida y con el que fundó una editorial que publicaría todos sus libros, además de los libros de otros grandes escritores de la sociedad británica. Juntos crearon un grupo de amistades, una pandilla muy enriquecedora en Bloomsbury, donde además conoció a la escritora Vita Sackville-West, con quien tuvo una relación durante casi 10 años, de la que quedan muchas cartas que se intercambiaron en las que mostraban su amor. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues que tanto Virginia como su marido y con el grupo de amistades con el que se relacionaban, tanto hombres como mujeres, tenían la idea común de estar en contra de la exclusividad sexual. Además, aceptaban la bisexualidad, la homosexualidad y tenían un gran respeto y admiración por las diferencias humanas, algo muy moderno para la época y que todavía hoy no hemos conseguido. Actualmente la actriz Clara Sanchis está recorriendo España con una representación teatral basada en la obra Una habitación propia de Virginia Woolf. Virginia escribió esa obra a partir del encargo de unas conferencias sobre las mujeres y la literatura que tuvo que impartir en 2 universidades británicas. Y así es como se representa, como si fuera una conferencia que está impartiendo a sus alumnas, que en este caso sería el público que ve la obra. Me encanta el papel de la Virginia que encarna Clara Sanchis, una Virginia audaz,
sabia, con energía, intensa y muy consciente del peso que la sociedad de ese momento tenía sobre las mujeres y sobre todo sobre las mujeres escritoras. La idea fundamental de esa obra de Virginia Woolf es que era necesario tener dinero y una habitación propia para poder dedicarse a escribir, para que una mujer pudiera ser escritora. Te dejo una entrevista de Clara Sanchis con Cayetana Guillén Cuervo aquí abajo en la cajita de descripción, junto con otros enlaces que he utilizado para realizar este vídeo, que espero que te haya resultado interesante. Además, te recuerdo que con motivo del Día de las Escritoras publiqué en mi blog psicólogofeminista.com un post con algunas curiosidades sobre algunas mujeres escritoras españolas, que también puedes leerlo en el enlace que tienes abajo. No olvides darle like a este vídeo si te ha gustado, suscribirte pinchando en el botón rojito de aquí y dime qué es lo que te pareció más interesante de este vídeo, o lo que te llamó la atención, o lo que descubriste sobre Virginia Woolf en el día de hoy. Por mi parte, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, mucho más y mejor. ¡Chao!